es la ayudantía, no es con el profe ya me dijo que ya habían visto un poco de valor de empresas, como cómo se mueven, cómo funcionan los costos de quiebra, de deuda y todo. Pero bueno, la ayudantía nos dice así. Pregunta 1. Los accionistas controladores en una empresa con financial distress, dificultades financieras, tienen tendencia a rechazar proyectos de alto riesgo para evitar la quiebra. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinan? Si quieren vamos como segmentando y viendo todo. Bien. Bueno, primero que todo, cuando hablamos de un accionista, el accionista con la quiebra, ¿él generalmente tiene que afrontarla o no? No, los acreedores. Perfecto, son los acreedores. Entonces, cuando yo hablo de un problema, de un tipo de un proyecto que tiene alto riesgo, y hablo de un accionista, el accionista no necesariamente va a querer como evitarlo o no tomarlo o rechazarlo. ¿Por qué? Porque el accionista finalmente va a tener incentivos con un proyecto de alto riesgo, ya que lo que a él realmente le importa es como el beneficio que él obtiene. ¿Se entiende? Entonces ya, cuando hablamos de los accionistas, me voy a escribir al lado porque ahí está escrito, pero si tienen incentivos a tomar proyectos de alto riesgo, a tomar, hoy estoy hablando de eso muy bien. Ya que, ¿qué pasa? En el caso de perder, ellos, como me acaban de decir, no son los que afrontan realmente el problema, no se ven afectados. José, ¿No? pero es que una pregunta, porque los accionistas, cuando la empresa quiebra, al final ellos son los que pierden, ¿cachai? Pero es que más allá de perder, es que los accionistas lo que esperan es obtener como un beneficio. Pero Sí, o sea, obtener como una alta tasa claro, de pero pago en más, ¿cachai? claro, pero el accionista, lo que pone el accionista en sí mismo, finalmente es el patrimonio, que es lo que se ve más como el que tiene que realmente afrontar la pérdida o la quiebra, es el acreedor, que es quien pone la deuda. Porque el valor ya, si yo tengo mi empresa y mi empresa se puede ir a la quiebra, las acciones en sí mismas van a seguir teniendo un valor. ¿Cachai? La deuda, si yo me quedo con la deuda, en sí mismo la tengo que pagar. Ahí sí se pierde el valor de verdad. No sé si se entiende. Ya, es que me pasa que en clases como que siempre decíamos que el accionista era el que perdía todo, porque al final el profe decía como al acreedor el banco, si es que una empresa se va a quiebra, sí o sí va a liquidar algo para él salir ganando, ¿cachai? Pero es que Y es como que al, los accionistas siempre van a perder. pero es que es al revés si lo piensas bien, porque el acreedor es el que tiene la deuda y el accionista es el patrimonio. ¿Cachai? Entonces, si yo tengo una deuda y yo tengo ya una insolvencia o no lo puedo pagar o tengo un problema de quiebra, sí puedo ya ver como un contrato o ver un acuerdo o algo tal vez para mitigar un poco mi deuda. Pero si tú hablas del patrimonio, las acciones en sí mismas no se van a perder, ¿cachai? O sea, como que se mantienen y tú Ya, las o puedes sea, me vender cuesta en el caleta mercado. entenderlo porque, Sin decirla, lo podemos ir viendo como más detalle. ya, Pero ya, entonces cuando yo tengo un tema de pérdida, o sea, si yo pierdo, los que realmente se ven afectados son los acreedores. Y en el caso de ganar, los accionistas obtienen una ganancia o beneficio. Por lo tanto, ¿qué pasa? Pasa que acá lo podemos separar como en dos áreas cuando yo considero el BPN total, el valor presente. Yo voy a tener un área que es el área de los accionistas, o un segmento, y voy a tener el de los acreedores. Y aquí cuando hablamos de los accionistas, de todo lo que son como los problemas, las dificultades financieras, ocurren dos escenarios, que son el de sobreinversión y subinversión. ¿Alguno sabe cuál es cuál? Por un punto. ¿cómo? ¿Cuál es hay dos problemas que se mitigan acá cuando tenemos como las dificultades financieras, que es que se puede realizar una sobreinversión o una subinversión. Tiene que ver con la percepción de si yo realizo o no realizo un proyecto. Ahí La empieza a subinversión es cuando se rechazan proyectos de BPN positivo. Y la al, de sobreinversión cuando se aceptan proyectos con BPN negativo. al revés. O sea, no. ¿Al revés? Aquí es cuando yo acepto un proyecto, pero este tiene un BPN total, por decirlo así. Es decir, de accionista y acreedor negativo, coma, pero tiene un BPN de accionista positivo. Entonces, ¿qué pasa acá? Pasa que yo sé que a pesar de que el proyecto a mí me va a entregar un resultado final negativo, o sea, no va a ser
como bueno, si el accionista sale ganando un beneficio, este puede querer igual llevar a cabo el proyecto. Entonces, ¿qué está haciendo? Está haciendo una sobreinversión. ¿Por qué? Porque el proyecto no es rentable, pero como yo sé que igual puedo sacar un beneficio, no importa, lo hago igual. Porque finalmente, ¿quién va a ser el que se va a tener que llevar como el peso de la parte mala del proyecto? Va a ser el acreedor y no el accionista. ¿Ya? Y en el caso contrario, en el caso de una subinversión, donde se rechaza un proyecto que tiene BPN positivo, en el caso de accionista y acreedor, ¿no? Pero tiene un BPN accionista negativo. ¿Por qué? Porque al final el que va a tomar realmente la decisión de si llevar a cabo o no llevar a cabo el proyecto va a ser el accionista. Entonces lo que decíamos acá arriba, cuando yo tengo como un alto riesgo, proyectos de alto riesgo, o sea, cuando yo tengo un proyecto de alto riesgo, el accionista no necesariamente va a querer decir que no lo quiere llevar a cabo. ¿Por qué? Porque él va a tener en cuenta la rentabilidad o el beneficio que puedo obtener acá, como por medio de este proyecto. Y ahí pasan estos dos problemas, que la sobreinversión es cuando yo sé que el proyecto va a salir negativo en total, pero el accionista, por medio de la tasa que cobra o los beneficios que quiere obtener, va a salir ganando. Y si este proyecto se lleva a cabo, yo tengo una sobreinversión. En el caso contrario, donde yo tengo un proyecto que sí me puede rentar, pero el accionista no lo encuentra tan interesante porque no se ve tan incentivado, ya que el premio o el beneficio que va a obtener no es tan grande, este puede llegar a la decisión de no llevar a cabo el proyecto porque no, como que no lo motiva. Ojalá que no me haya quedado contigo. Entonces, la respuesta de pauta sería así. Falso, los accionistas tienen incentivos a tomar proyectos de alto riesgo, ya que en el caso de perder, los que realmente se ven afectados son los acreedores, y en el caso de ganar, logran obtener un beneficio. En especial, cuando se considera el criterio del BPN, este se puede separar en dos áreas: el BPN de los accionistas y el BPN de los acreedores, donde solo se aceptarán proyectos que tengan un BPN positivo para los accionistas, y por tanto pueden ocurrir dos situaciones. Como el accionista es finalmente el que toma la decisión de si llevar a cabo o no el proyecto, lo que a él le va a importar realmente no es tanto si el proyecto en general, en el macro, tiene un BPN positivo, sino cuánto va a salir él realmente ganando. ¿Ya? Bueno, esa sería la 1. Si no les queda muy claro lo del tema del beneficio, ¿no? En el ejercicio igual vamos a ver como el caso para interpretar. ¿Ya? José, esto como que tiene que ver, o sea, yo tomo un proyecto de alto riesgo, por lo tanto voy a tener una tasa mayor. Claro. Entonces yo voy a recibir en el fondo ingresos con una tasa mayor, o sea, un retorno mayor por este proyecto riesgoso. Y en el corto, si estoy mal, si tengo dificultades financieras, yo como accionista puedo vender mis acciones. Claro, Y me voy. las puedo vender. Entonces, es por eso que el riesgo de él es menor. Alcanza a agarrar un poco de lo que le genera ese retorno con tasa alta, pero si se pone mala la cosa, me voy y vendo mis acciones. ¿Es esa Claro, la lógica? sí, y al final tú eres quien ya acaba el proyecto, entonces que te digan que tú tienes una probabilidad de quiebra muy alta. Perfecto, pero si yo originalmente te iba a poner una tasa del 2% y ahora te pongo una del 20%, en el caso de perder ya tuve un beneficio, y en el caso de tener que liquidar igual voy a salir yo, a mí no me va a afectar realmente, porque Claro. yo no soy quien está poniendo como la parte de deuda, no estoy la que va a enfrentar la quiebra, sino que yo tengo mis acciones, tengo mi porcentaje, tengo mi rentabilidad. ¿Sabéis que la cosa va mal? Perfecto, yo vendo mis acciones, diversifico, o veo cómo mitigar el riesgo, ¿cachai? Pero a mí no me va a afectar tanto que tú me digas, el proyecto tiene mucho riesgo o poco riesgo, ¿cachai? Sí. Ya. Es por eso, porque la salida es fácil, porque puedo vender mis Claro, acciones. ¿cachai? En el peor de los casos, te dije, pero, y ahí podemos ver la sobreinversión y subinversión. ¿Qué pasa si a ti te dicen como, ya, mira, el proyecto no tiene tanto riesgo y tanto, de hecho, un proyecto que sea negativo, pero tú tienes una tasa súper alta donde la vas a poder cobrar como bien? A mí me interesa, porque finalmente lo que a mí, como lo que yo quiero es ganar yo, ¿cachai? La parte que a mí me va a afectar. Pero así sería eso. Ya, y la pregunta dice así: según Modigliani y Miller, en ausencia de impuestos, el valor de mercado de una compañía no se ve alterado por más que la probabilidad de quiebra sea muy alta. Es decir, cuando yo tengo el valor de la empresa, si yo tengo una probabilidad de quiebra que esta sea bien alta, el valor real de la empresa, con el valor financiero, ¿se va a ver afectado o no en ausencia de impuestos? No es tan importante esa parte, porque esto es como más malo.
cuando yo hablo del valor de la empresa, realmente a mí me interesa tanto la probabilidad de quiebra o lo que me importa son los costos que van como Los costos, mitigados. la probabilidad de que no me importa. Claro, la probabilidad de quiebra para mí realmente no es tan relevante. ¿Por qué? Porque lo que a mí me importa son los costos que vienen con la quiebra. Es decir, tanto los costos de quiebra como los costos de agencia. ¿Por qué? Porque cuando existe una probabilidad de quiebra, sí es real que existe, pero la quiebra, o sea, esta probabilidad lo que hace es que me reorganiza los activos que yo ya tengo. ¿En qué? En que el poder que tienen los accionistas se pasa un poco a los acreedores, se van moviendo. Pero el valor en sí mismo financiero de la empresa Por no eso de cambia. los convenios, o no me acuerdo cómo se llama. Covenants, pero sí, Eso ya. perfecto, eso mismo, de hecho. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que lo importante para el valor de la compañía no es la probabilidad en sí, sino generan ante la quiebra. Es decir, los costos de quiebra son todos los costos que uno tiene que enfrentar una vez que uno va a tener la situación de quiebra, que ni siquiera son los costos que, porque la empresa quebró, sino es cómo yo llego, cómo lo mitigo y qué procesos tengo que hacer. ¿Ya? Entonces, en base a esto, ¿qué pasa? Pasa que cuando yo tengo un costo de quiebra, el poder hoy en día está dividido entre los acreedores y los accionistas, ¿cierto? Y entre estos dos, ¿quién maneja mejor cuando yo, o sea, la parte financiera, por ejemplo? ¿Quién tiene como mayor conocimiento? El accionista. Perfecto, el accionista es quien tiene mayor conocimiento financiero. Es como, por decirlo, el experto en relación al acreedor. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo una perspectiva de quiebra, una parte del poder del accionista igual se pasa al acreedor, porque el acreedor es quien se va a tener que ser responsable. Entonces, cuando yo le paso una parte del poder al acreedor, puede ser que el valor de las acciones, o sea, no el valor de las acciones, el valor de los activos sí se vea afectado y sea menor, ya que el acreedor no va a tener como la expertise o el manejo para poder tomar tan buenas decisiones. Pero si yo veo el valor financiero, mi empresa va a seguir valiendo lo mismo. ¿Alguien levanta la mano? Sí, yo tengo una consulta. ¿Se podría decir que por este tema de que, o sea, si nosotros tenemos como tú los costos de quiebra, tampoco podemos asegurar que esto va a afectar al rendimiento, ¿cierto? Entonces, por eso Claro. igual la inversión no, en el fondo tiene los mismos rendimientos y por eso no se va afectado el costo de la empresa? Claro, y a mí lo que me pasa es que si a mí me dicen una probabilidad de quiebra, perfecto, la probabilidad puede subir, puede bajar, pero realmente es una probabilidad. A mí no me están diciendo que va a ocurrir realmente. Y yo voy a tener, si yo tengo mis 100, por ejemplo, activos, ya la probabilidad de quiebra se aumenta, la probabilidad en sí misma a mí no me va a afectar. Lo que me va a afectar es ya cómo voy a mitigar la quiebra con los costos. ¿Por qué? Porque va a llevarnos costos. Y estos costos yo tal vez voy a tener que ya, que las 100 acciones, si yo antes tenía 80-20, mira, a las 80 le voy a tener que pasar 10, porque ahora esas 10 las va a tener que afrontar el acreedor para ver cómo poder disminuir una parte de los costos. ¿Cachai? ¿Y eso qué puede ser? Puede ser que cuando yo le paso una parte de los activos, el acreedor no tenga tan buen dominio, no sepa cómo manejarlos, porque no es un experto. Entonces mi valor de activos puede bajar. Pero realmente si tú miras el valor financiero de la firma de la empresa va a ser el mismo, porque tú sigues teniendo los 100 activos. Ya, ¿Ok? buenísimo, gracias. El acreedor, el valor de estos puede disminuir. Por ejemplo, por un mal manejo o poca expertise. Toma, pero el valor financiero sigue siendo el mismo. Es lo que el profesor nos tuvo que presentar como la torta o la pizza. Que es que, claro, yo divido mis proporciones de la pizza en una forma distinta, pero sigue siendo la pizza entera. Yo siempre hice una torta o una pizza. ¿Ya? Y ahora bien, cuando decimos como el tema de lo que habíamos hablado acá arriba, ¿quién finalmente toma la decisión de si se lleva o no se lleva a cabo el proyecto? El que tiene realmente la ventaja comparativa acá es el accionista. Y este es quien decide si lleva a cabo o no el proyecto. Por lo tanto, cuando me dicen que en ausencia de impuestos el valor de mercado de una compañía no se ha alterado,
por más que la probabilidad de quiebra sea muy alta. Esto es falso por la percepción de lo que les decía acá arriba. ¿Okay? Por el tema de que al final, claro, el valor o sea, el valor no se va a ver el valor en sí se va a ver afectado porque yo lo paso y puede tener que el accionista lo decida de una forma como acá, que lo maneje mal. ¿No? Cada proyecto, por lo tanto, al traspasar valor, como es que no mentira, esto se me va a quedar como complicado. Me voy a poner la respuesta. Es cortita. Bueno, como mismo le ha dicho que lo importante para el valor de una empresa son los costos de quiebra y no la probabilidad en sí. Cuando existe la probabilidad de quiebra, esta es una reorganización de los activos, es decir, es una transferencia sin costo. Es lo que yo les decía, si yo tengo la pizza o la torta y ahora tengo de 100, la probabilidad aumenta, la probabilidad en sí no me afecta, los costos de agencia sí, y puede que se haga una reorganización entre el poder que tiene el accionista y el acreedor. Cuando yo le doy mayor poder al acreedor, puede ser que el valor de los activos disminuya, ya que el acreedor no sabe manejar también la empresa. Pero si uno lo mira el valor financiero, el valor se mantiene. Entonces acá te dice, teniendo en cuenta a la organización, los que tienen la ventaja comparativa en la administración de los activos son los accionistas y no los acreedores. En el caso de quiebra, los activos reales valen menos en manos de los acreedores porque tienen un menor conocimiento acerca de cómo gestionarlos. En cambio, el valor financiero debería ser exactamente el mismo, independiente de quién los posea. Esa es la percepción de cómo yo los manejo y cómo yo tengo la pizza. ¿Ya? Bueno, y el tema de los impuestos tampoco era relevante, porque es con o sin impuestos. ¿Ya? Bueno. Y ahí ahora pasamos al ejercicio. El ejercicio, como les dije, es muy cortito, mira. Y con esto ahora les queda un poco más claro una parte. Pero ya, nos dice así. Viña La Tormenta está pensando en extraer una cepa experimental de vinos que requerirá de un desembolso hoy de 500 millones para que el próximo periodo se genere un flujo de caja libre de 700 millones en el caso de que la variedad sea un éxito, o de 200 millones en el caso de que sea un fracaso. Ambos eventos con igual probabilidad. Actualmente la compañía, sin considerar el proyecto, genera flujos de caja a todo evento de 1.600 millones y está comprometida a pagar deudas por 1.500 millones en el próximo periodo. Dada la estrecha situación, los accionistas han perdido las esperanzas y no aportarían nuevos recursos, pero los acreedores todavía creen en la empresa y serían capaces de financiar la totalidad de los 500 millones que se requieren de inversión inicial. Puntos importantes acá, que es lo que más tenemos que tener ahora en mente. Este último párrafo. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que aportar, los accionistas dicen que no van a aportar nuevos recursos. Entonces, los que van a tener que llevar a cabo el total del financiamiento de estos 500 son los acreedores. ¿Ya? Vamos a anotar los datos que nos dan enunciados. Yo tengo mi tiempo 0 y tengo mi tiempo 1. ¿Ya? Y aquí, ¿qué sé? Yo sé que hoy en día voy a aportar los 500 en ambos casos. En el tiempo 1 yo puedo obtener 700 con una probabilidad de 50% en el caso de éxito. Y en el caso de fracaso, yo voy a obtener 200 también con una probabilidad de 50%. Eso es como lo que me dice el proyecto en sí. Después, ¿qué más tenemos? Yo tengo que, me dice... Flujo caja. Perfecto, que mis flujos de caja son de 1.600. Y yo también tengo que está comprometida a pagar una deuda hoy de 1.500. Ya, eso literalmente son todos los datos que me han enunciado. Letra A. Nos dice así. ¿Se llevará a cabo el proyecto o no? ¿Por qué? Ya, si ya acaba el proyecto, lo primero que tenemos que ver es como ver el BPN de la empresa, o sea, los flujos de caja, en mis probabilidades. Yo sé que sí o sí tengo que invertir los 500. Y aquí yo tengo dos probabilidades en T1, de obtener, de que salga positivo y que le den 700 millones, o de que salgan en un fracaso y me dan 200. Pero aquí yo tengo 50 y 50, por lo tanto. Este es en el periodo 0, en el periodo 1. ¿Cuánto sería el flujo de caja en el periodo 1? Como el esperado. 700 por 0.5 más 200 por 0.5. Perfecto. Si yo miro entonces aquí, mi BPN, o sea, ni siquiera el BPN, es como ver la suma de los proyectos, porque no utilizo ni siquiera una tasa. Ya, en este caso, ¿qué pasa? El proyecto
en total tiene un BPN negativo. Esto al tiro nos deja de decir si se lleva a cabo o no el proyecto. No, No, que no se va a llevar a cabo, no nos deja el tiro como no nos deja el tiro. perfecto. Bueno, si uno lo mira por la regla del BPN, o sea, con la regla general del BPN, el proyecto, ¿qué pasa? ¿Se debería o no se debería llevar a cabo? No. No. Ya, no se debería llevar a cabo. Después le pongo los filtros a cabo, ya que presenta un flujo negativo. Pero ahora sí lo podemos unir con lo que estamos viendo en los comentarios antes. Que aquí los accionistas no tienen ningún riesgo porque no van a aportar nada, dicen. Exacto, Entonces todo el riesgo se lo van a llevar los acreedores. perfecto. Entonces, aquí lo que vamos a poner, sin embargo, al considerar nivel de la empresa y que los accionistas no aportan en ella, podría ocurrir un problema de sobre o subinversión. Sobre. Perfecto. O sea, acá lo que tenemos que ver es analizar qué pasa en ambos casos. ¿Ya? Vamos a hacer, entonces, si yo tengo, vamos a decir el estado, vamos a hacer sin proyecto primero. Tengo mi estado, que puede ser éxito o puede ser fracaso. Yo tengo mis activos, tengo deuda y tengo patrimonio. Acuérdense que el accionista al final lo que le interesa es el patrimonio. Y voy a tener el esperado, que es el proyecto. ¿Cuántos activos yo tengo en el caso de no realizar el proyecto? Mi empresa. 0 o el flujo de caja. Claro, el flujo de caja. Yo sé que sí se va a ganar 1.600, ¿cierto? En ambos casos. ¿Por qué? Porque aquí yo no tengo una distinción en ninguno. Mi deuda hasta acá, ¿cuánto es? Sin el proyecto. A mí dicen que la empresa... 1.500. Perfecto. Yo sé que la empresa tiene 1.500 y yo estos 1.500 los voy a poder pagar, sí, ¿cierto? Porque los tengo. O sea, va. A ver qué vale. Porque yo tengo mi posibilidad de pagar los 1.500. Va, ahí se tiene. En ambos casos, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuánto sería el patrimonio? Serían los activos menos la deuda. En ambos casos van a dar lo mismo. Y yo para sacar el esperado es el promedio. Entonces, esto es medio porque son mismos números. Pero si yo saco el promedio entre los tres, yo voy a decir que mi proyecto, en un caso, o sea, sin realizar el proyecto, ¿yo qué puedo decir? Puedo decir que voy a tener activos por 1.600, una deuda de 1.500, y los accionistas van a hallar consigo un patrimonio de 100. Ya, este es mi escenario sin proyecto. Ahora, si yo lo veo con proyecto, vamos a copiar esto para abajo y para el lado. Pedazo y esperado. Ya, si yo realizo el proyecto, en el caso de éxito, ¿cuánto van a valer mis activos? Yo ya sé que yo tengo los 1.600, ¿cierto? Esa es mi base. En el caso de éxito, ¿cuánto más puedo yo ganar? 700. Perfecto, 700. Entonces mis activos suben a 2.300, en el caso positivo, o sea, en el caso de éxito. En el caso de fracaso, yo voy a tener mis 1.600, pero solo puedo afrontar, o sea, solo puedo ganar 200. ¿Ya? Mi deuda ahora, a mí me dicen que para llevar a cabo el proyecto, ¿cuánto tengo que invertir? 500 millones. Perfecto, 500. Por lo tanto, acá abajo lo vamos a poner, la nueva deuda a afrontar va a ser de los 1.500 que yo ya tenía en deuda, más estos 500 externos que yo tengo que hacer por el proyecto. ¿Ya? En el caso de éxito, yo tengo activos por 2.300. ¿Cuánto de la deuda puedo pagar? 2.000, ¿no? O sea, sí, las Sí, 2.000. podéis pagar, perfecto. Podéis pagar los 2.000, ¿por qué? Porque yo tengo 2.300, mi deuda es de 2.000, perfecto, puedo. Caso de 1.800, caso de fracaso. ¿Puedo pagar la deuda completa o cuánto puedo pagar? 1.800. ¿no? Solo puedo pagar 1.800. ¿Por qué? Porque no tengo más que eso. Por lo tanto, acá mi patrimonio, ¿cuánto va a ser? Va a ser los 2.300
Bueno, los 2000, y aquí va a ser 0. El esperado, si yo lo saco, me va a dar que iba a tener activos por 2050, deuda por 1900 y patrimonio por 150. En este caso, voy a querer llevar a cabo en el proyecto siendo un accionista. Sí, porque aumenta el patrimonio. Perfecto, el accionista acá, ¿qué pasa? Pasa que puede que finalmente, por ejemplo, acá yo sé que no me va a ir bien porque ni siquiera puedo financiar mi deuda totalmente en el caso de fracaso. Pero yo sé que el accionista, en el caso de realizar el proyecto, está obteniendo más que en el caso de no realizarlo. Por lo tanto, en este caso, que en el caso, esa es mi reacción. El accionista gana los 50, que vienen de los 150 menos los 100. Toma. Pero el acreedor, ¿qué pasa con el acreedor? El ¿Cuánto acreedor yo pierde 200, pues no le pagan 200. Claro, pero yo finalmente aquí tengo 1008 y ¿cuánto va a ser al final el promedio? 1009. 1009, por lo tanto el acreedor sale perdiendo, presenta una pérdida como real. Hoy esto lo debería escribir en un cuadro. De menos 100. En este caso yo sé que el proyecto no me da, de hecho lo voy a pegar en un, no me está rentando, pero si el accionista quiere, el accionista sí se va a llevar, o sea, el proyecto sí se va a llevar a cabo, a pesar de que salga perdiendo el acreedor. ¿Por qué? Porque el accionista presenta una ganancia. ¿Okay? Entonces, acá lo que vamos a decir, como el accionista es quien toma la decisión, el proyecto sí se llevará a cabo. A pesar de que yo sé que mi BPN en el proyecto es negativo. ¿Okay? Pero como él sale ganando, a él no le interesa tanto, el proyecto en general es malo. Pero cuando yo lo miro en mi parte de accionista, a mí me da bien. ¿Por qué? Porque yo no financio nada. ¿Okay? El que se va a tener que llevar esos 500 extra de la nueva deuda es el acreedor. ¿Ya? ¿Captaron? A esto es lo que nos referíamos como en los comentes. Pasa que de repente un proyecto puede ser malo, puede tener una alta probabilidad y puede tener, de hecho, puede tener un BPN negativo. Pero el accionista, si sale ganando, que en este caso sale ganando los 50, puede decidir si llevar a cabo el proyecto, a pesar de que mi BPN sea negativo. A pesar de que el proyecto en sí mismo sea malo. ¿Ya? Vamos a la B. En la letra E lo que nos dice es que ¿cuánto es lo máximo que podrían aportar los acreedores para no ejecutar el proyecto? Ya, yo sé que hoy día los acreedores aportan 500, ¿cierto? Para llevar a cabo el proyecto. Pero no le voy a poner la letra. Aportan los 500. Y con esto, ¿por qué razón yo llevo a cabo el proyecto? ¿Por el BPN, por la deuda o por los accionistas? Lo dijimos recién. Los accionistas. Perfecto. Hasta acá lo se lleva a cabo, ya que los accionistas ¿de cuánto presentaban la ganancia? De los 150 menos los 50. Por lo tanto, yo como acreedor, ¿cuánto menos tendría que aportar para que los accionistas no tengan su ganancia? 50 menos, ¿no? Perfecto, tendría que aportar 50 menos. Entonces, literalmente, ¿aquí cuánto sería? 450. Perfecto. Entonces lo voy a poner también en un cuadro. Te digo, esta ayudantía era muy... Es como tita, pero hay que... Ah, no, me deja aportar el cuadro. Me gusta más que sea más ordenado. Ahí. Entonces, los acreedores hacen que los... Ah, porque si no aporta la deuda al acreedor, ¿quién lo va a tener que aportar? El accionista. Accionistas. Perfecto, entonces si los acreedores hacen que los accionistas aporten 50, estos no tendrán incentivos para querer realizar el proyecto. Por lo tanto, contestando la pregunta nos dice, ¿cuánto es lo máximo que podrían aportar?
podrían aportar sería igual a los 500 menos los 50 que ganan, que sería 450. En verdad son muy simples. Esa sería nuestra letra B. ¿Ya? ¿Qué es lógico? Si yo ahora estoy haciendo el proyecto, ¿por qué? Si el proyecto me renta mal, yo sé que en deuda me va a ir pésimo, y lo estoy haciendo solo porque los accionistas tienen un beneficio, perfecto, para que no se lleve a cabo el proyecto les tengo que quitar ese beneficio. ¿Y cómo llevo el beneficio? O sea, ¿cómo lo quito? Diciendo como yo ya no voy a aportar 500, voy a aportar 450. Si los accionistas deciden hacer el proyecto, bueno, vas a ganar 0, si no lo quieres hacer, perfecto, todos felices. ¿Okay? Pero ahí lo que hace es dejar al final como la decisión en el accionista. Y como te dicen que el accionista acá arriba no va a aportar, si la acreedora aporta 450, el proyecto no se va a llevar a cabo. ¿Okay? Y después vamos a hacer la letra C. La letra C nos dice así. ¿Cuál es la tasa de interés que crearía irrelevancia entre aceptar el proyecto o no? Nuevamente, yo la visión que tengo que tener acá, claro, es la percepción del inversionista. O sea, del inversionista, perdón, del accionista. Porque él es quien va a decir si llevar a cabo o no el proyecto. A mí el accionista, yo en qué caso es el que me cambia la percepción. Si yo no llevo el proyecto, no me interesa. Si yo llevo el proyecto, acabo de ganar 0, así que no tiene lógica. Por lo tanto, ¿yo en qué tengo que estar enfocado? En esto. ¿Ya? Esto es lo que a mí realmente me va a importar ahora. El caso donde yo realice el proyecto y tenga éxito. Si yo realizo el proyecto, o sea, cuando si se acepta, ¿cuánto yo voy a ganar en general como flujo de caja? Como la ganancia total. 300. Porque, no, pero yo en total, viendo la empresa en general. Yo tengo mis 1600 y ahí me dicen que si yo tengo éxito voy a poder ganar los 700. ¿Cierto? Entonces yo sé que si yo aquí tengo éxito, no sé, acá de hecho lo voy a decir. Ganancia total. No, de hecho. Maravilla. Aquí se me ordena. Ganancia total. Yo voy a tener los 700 en caso de tener éxito. Y con una probabilidad de cuánto? De 50%, porque también puede ser que salga mal. Y ahora, siendo el accionista, el beneficio, ahora sí, que yo voy a obtener cuánto es de los 300. Este que es lo que yo sé que gano, que está ahí. Son los 300. También, en este caso, con la probabilidad del 50%. ¿Por qué? Porque es solo en el caso de que yo me salga bien el proyecto. Por lo tanto, acá el esperado, o sea, como el valor esperado del beneficio que yo voy a tener, va a ser los 750, los 700 por los 50, más el beneficio que yo voy a tener por los 50, es decir, 500. Esto es el valor esperado que yo voy a ganar en el caso de realizar el proyecto. ¿Ya? ¿Todo bien hasta acá? Entonces, lo que yo tengo que ver aquí es ver ahora, si yo sé que el esperado es el 500 y la ganancia son 700, lo que yo tengo que ver para encontrar la tasa donde esté indiferente es a qué tasa tengo que descontar estos 700 con el fin de que a mí me dé igual los 500. Por lo tanto, es que los 500 son igual a los 700 y lo tengo que traer a valor presente. Entonces 1 más R. Y aquí lo que tenemos que hacer es despejar mi R, que si la despejamos sería los 600 partido en 500 menos 1. ¿Todos claros de por qué? No, yo me perdí. Ya, porque yo sé que el accionista va a querer llevar a cabo el proyecto solo por el hecho de que yo puedo seguir ganando, ¿cierto? Que el accionista persona natural puede seguir ganando, que era que ganaba los 50 distintos. Sí. Ya, perfecto. Yo cuando tengo esta distinción, si tú te vas al caso de ya, de que yo realizo el proyecto, ahí estamos aquí, y yo miro mi patrimonio, miro al accionista, ¿cuál es realmente el caso relevante? ¿El del éxito o el del fracaso? ¿O los dos? El de éxito, ¿no? Perfecto, porque a mí el fracaso literalmente gano 0. Entonces nos vamos a quedar en esto. Si yo tengo éxito, yo gano 300, que es lo que a mí me importa. Y aquí, ¿cuánto era el valor adicional que yo tenía? Los 700, ¿cierto? Pero a mí me dice el enunciado que la probabilidad de que yo tenga éxito es solo el 50%. Por lo tanto, la probabilidad de que yo realmente obtenga en el valor de los activos estos 700 extra es de un 50%, y por lo tanto, la probabilidad de que yo tenga estos 300 también es de un 50%, porque yo tengo 50% de probabilidad de tener 300 o 50 de tener 0. Por lo tanto, yo me voy a quedar en estas probabilidades. ¿Ya?
Sí. Ya. Si yo ahora tengo que ver el valor esperado que me genera esto, el valor esperado es como sacar de hecho, ni siquiera hay que hacerlo el 50, el valor esperado es sacar el promedio. Entonces, yo sé que tengo mis 700, yo sé que tengo mis 300, que era lo que habíamos visto, y yo tengo mis probabilidades, pero de hecho el esperado ni siquiera es la multiplicación, es el promedio. Entonces sería el promedio de estos dos. Esto es el valor que por lo que yo estoy realizando el proyecto. Entonces, ¿qué cosa tengo que encontrar yo? Tengo que encontrar una tasa a la cual tú me descuentes los 700, porque si tú no usas esos 700, yo no logro obtener mis 300. ¿Cachai? Entonces yo tengo que encontrar a qué tasa yo tengo que descontar estos 700 en el primer periodo, de modo que yo esté indiferente entre realizar o no el proyecto. ¿Cachai? Y yo sé que hoy día Perfecto, sí. lo que yo gano son 500, entonces yo tengo que buscar. Perfecto, estos 500 son igual a los 700 que yo tengo, y los descontamos a una tasa, donde esta tasa tiene que hacer que sean iguales. ¿Por qué? Porque si son iguales, a mí no voy a querer realizar el proyecto porque de hecho voy a salir perdiendo. ¿Cachai? Porque voy a tener 0. Entonces aquí despejando lo que nos va a dar es que la tasa sería 700 partido de los 500 menos 1, que es de un 40%. ¿Cachai? Por lo tanto, si yo presento una tasa del 40%, ¿qué voy a poder hacer? Voy a poder hacer aquí, que haría irrelevancia. ¿Cachai? Entonces, sí. Oye, ¿y si fuera mayor se rechazaría? Hay que ver, pues, si la tasa fuera mayor, por ejemplo, hagan el análisis, si yo tengo una tasa del 60% y yo descuento a la tasa del 1,6. Claro, yo acá, ¿qué pasa? Pasa que tengo una tasa mayor, me está diciendo que tengo 4,37, cuando realmente mi base es los 500, por lo tanto ahí yo no voy a Ya, querer perfecto. el proyecto. ¿Cachai? Ya. Sí, sí. Entonces aquí vamos a poner nuevamente el cuadro para que quede ordenadito. Chuta. Eso va. La tasa sería relevante. Proyecto sería, después le pongo todo lo que hagan, sería del 40%. ¿Por qué? Porque si yo descuento los flujos al 40%, realmente lo que obtengo es, tengo los 500. ¿Y cuánto es la deuda aparte que yo tengo que pagar? ¿Se lo quieren ver por repercepción? ¿Cuánto era la deuda del proyecto? Para llevar a cabo el proyecto, o sea, lo que yo tengo que pagar. 500. 500, entonces ahí yo me quedaría a 0. Entonces no tiene ninguna lógica. ¿Ya? Pero eso sería. Y esa es la ayudantía, en todo caso. ¿Ven que era cortita? Entonces, acá lo que más pueden rescatar es que es importante tener claro que el BPN del proyecto o lo que sea no me va a ser tan relevante en si realmente se lleva a cabo o no el proyecto. Sí me puede dar la percepción de qué sería lo mejor, como para un total. Pero como el accionista finalmente es quien decide si llevarlo o no, a pesar de que el proyecto pueda darme negativo, yo puedo elegir hacerlo solo porque yo tengo un beneficio, que en este caso eran los 50. ¿Qué pasa en otro caso, si tiráramos una situación hipotética? Si yo tirara acá, por ejemplo, que esto fuera 600. Esto puede ser que sí me dé un beneficio, ¿cómo se llama? Un BPN positivo, pero puede que yo realmente, si miro, o sea, como lo que le da al accionista, sea menor a 100, me dé, por ejemplo, 90. Y en ese caso, a pesar de que yo tenga un positivo, puede que no lo quiera llevar a cabo. Ya no lo he hecho, pero lo podría hacer como paralelo. Pero es así. Entonces, hay que tener harto ojo en eso. Después, los comentes harto como percepción de que la probabilidad de riesgo a mí realmente no es lo que me afecta. Lo que a mí me afecta va a ser los costos que yo, o sea, la probabilidad de riesgo, la probabilidad de riesgo de quiebra. Lo que a mí realmente me va a importar más allá de todo son los costos que yo tengo que pagar una vez que haya la quiebra, es decir, los costos de quiebra. Y ahí también, de nuevo, es analizar la percepción del accionista, porque él es quien va a llevar a cabo la decisión. ¿Ya? Y eso, no sé si tienen alguna duda de la ayudantía. Igual nos quedó tiempo, así que podríamos ver cosas de la tarea. José, una pregunta. Yo tengo Sí. una pregunta. Que no es de la ayudantía, eso sí. Es sobre el trabajo. ¿Cuándo van a estar las notas? Ay, es que no sé por qué no las ha subido, la verdad, pero tenemos los puntajes. Pero yo creo que una razón por la que pueden no los subidos es para que finalmente cuando se tengan todos los puntajes ver una escala.
Ah, ya, perfecto. No, igual le voy a preguntar al profe, porque la verdad no sé por qué no lo han subido. Pero todos pueden ver sus comentarios, ¿o no? Sí, O sea, pero es que José estaba muy mala las notas, o sea, los puntajes. No, la verdad no, pero no estuvieron, no hubo, o sea, hubo de todo, pero sí hubo errores que se repitieron harto. Y eran errores donde de hecho iban perfectos en la base y se cayeron como en unos detalles, ¿cachai? Pero no es muy mitigado, o sea, según yo no les fue mal. Es que por eso mismo tengo como la pregunta, porque por ejemplo, en Ya algunos de terminamos. nosotros O nos mira, sale pues como, terminemos la ayudantía y si quieren yo ir viéndolo, lo vamos viendo como en ah, ya, detalle, ya, ya, cada uno, ¿ya? perfecto. Pero ya, entonces ahí para dejar de grabar, y ahí yo me puedo meter a los, eh, grabación.